Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Algunas cosas en el mundo han cambiado y en el ser humano también. Tendríamos que decirlo en consecuencia en la vida espiritual, en la religión, en la iglesia también. Inicialmente, la paz y la alegría y el regocijo y la plenitud de los discípulos encontrábamos justamente estando cerca al Señor, escuchando sus palabras, dejándonos guiar por aquella atracción que despertaba en nosotros, sintiéndonos satisfechos y privilegiados porque el Señor, no obstante nuestra humanidad, nos ha llamado a su seguimiento. En algunas ocasiones, el reconocer el favor recibido por parte del Señor también era una motivación para convocar a los demás a escucharlo, para invitarlos a buscarlo, para caminar con ellos al encuentro. El Señor por eso ahora, a pesar de dejar una orilla del lago e irse al otro lado, se encuentra con muchas personas. Muchas personas que, habiendo oído lo que había realizado, cómo se había comportado con los enfermos, lo que había tenido la capacidad de despertar en ellos, cómo les había devuelto su experiencia de libertad y autonomía, por ese motivo lo buscaban. De hecho, cada uno de nosotros a veces quisiera compartir la vida con alguien virtuoso, con alguien que se ha destacado, que ha sobresalido, que ha superado. Diríamos en algún tiempo: hoy es más fácil irnos detrás de los borrachos, detrás de los drogados, detrás de los delincuentes. Admiramos ese tipo de gente que hoy delinque, mañana no los conducen a un proceso judicial y quedan libres y siguen delinquiendo. Aparentemente viven mejor que nosotros. Ahora es un grupo de personas agradecidas e interesadas. Agradecidos los que han sido sanados, interesados los otros, pero de todas maneras buscan al Señor. Aún por eso tendríamos que buscarlo, porque no hemos sido capaces de reconocer, de construir, de conservar, de preservar, de entregar lo que tenemos, de darle el justo valor a las cosas. A veces creemos que nos merecemos algo y ni siquiera sabemos en qué consiste ese algo. A veces nosotros pidiéramos la paz, la armonía, y sin embargo estamos viviendo en un desorden, en un caos. Cuando nos dan un consejo y cuando nos invitan a corregir nuestra forma de proceder, nos alteramos de inmediato. Pues el Señor ahora se encuentra con esta gran cantidad de personas que, conociendo lo que había realizado, que habiendo escuchado el bien que había ofrecido a todos los enfermos, entonces lo buscaban. El Señor comienza por instruirlos
y en el mismo momento dispone el corazón de sus discípulos. En este caso el de Felipe. Y la pregunta es de inquietud. La pregunta también es de reconocimiento. Todas estas personas necesitan algo. Necesitan la satisfacción física. Están buscando cómo poder encontrar la forma de superar su situación. Y parte el Señor de la palabra que instruye, de la palabra que orienta, que pacifica, que enaltece, que cuestiona, que estimula, y que un día tendríamos que pronunciar también agradeciendo. ¿Con qué les daremos de comer a toda esta cantidad de personas? De hecho, el mal, los vacíos, las faltas, las ausencias, las necesidades son muchas. Y por eso Felipe se sorprende. Darles a todos es imposible. Ni siquiera con lo que tenemos podemos satisfacer a un pequeño grupo. 5 panes, 2 peces, ¿qué es esto? Si nosotros aprendiéramos a valorar ese poco que tenemos, pero hay que dinamizarlo, hay que entregarlo, hay que ofrecerlo, hay que compartirlo. Tu poca experiencia, tu poca juventud, tu poca capacidad de relacionarte con los demás, tu poca capacidad de comprensión, aún tu poca capacidad de reconocer tus errores. Si tú lo tienes consciente y permites la acción de alguien, la compañía de alguien, lograrás corregir, crecer, aunar, proyectar y servir. Hay alguien que no necesita todo, necesita sencillamente que no le juzgues, que no le reproches, que no le ignores. Necesita sencillamente que pronuncies su nombre, que le dé las gracias, que pidas el favor. Es poco lo que se pide, es poco lo que tenemos para dar, pero ese poco puede transformar la vida de quienes están en nuestro entorno.